Hola, bienvenidos a mi podcast Hablando con Sentido. Sé que mi voz suena totalmente diferente y pido disculpas por eso, pero mi programa de edición no está funcionando bien. Esperemos que el próximo podcast ya puedan escuchar mi voz normal. Solo que no quise dejar pasar la oportunidad de hablar sobre este tema en este podcast tan interesante, aunque mi voz se escuche totalmente diferente. Así que espero que les guste y aquí empezamos. Hola, bienvenidos a mi podcast Hablando con Sentido. Yo soy Leticia Roma. Y el tema de hoy, violencia, no. Y sí, estamos hablando de la violencia intrafamiliar de una pareja hombre hacia una mujer. Yo sé que también existe violencia intrafamiliar entre parejas donde la mujer puede ser la agresora también. Inclusive los hijos pueden ser los agresores con los padres también. En algunas ocasiones también existe que los abuelos o también algún otro pariente dentro de la familia que puede causar eso para otra pareja o para alguna otra persona en particular. Pero en este tema vamos a hablar el que se produce hacia una mujer. Entonces vamos a empezar hablando qué significa violencia doméstica o intrafamiliar. Es un término que se usa para describir el abuso y la violencia de un familiar o pareja que puede ser novia, exnovia, cónyuge, excónyuge, o puede ser alguien con que tú hayas tenido alguna cita o estés teniendo alguna cita sin ser una pareja realmente. Existen varios tipos de violencia intrafamiliar y algunas de ellas son la violencia económica, psicológica, emocional, física y sexual. La económica quiere decir que la persona que está dando el abuso hacia su pareja o a la mujer en este caso, controla el dinero dentro del hogar de una manera excesiva. Hasta por 5 pesos, por $1, puede causar que esta persona explote o tenga una reacción fuerte hacia su pareja, porque siente que si él no controla el dinero, quiere decir que está perdiendo el control sobre esa persona. Existe la violencia psicológica, significa que a ellos les parece bien controlar a la persona haciéndole comentarios negativos, encontrando sus debilidades para así ellos poderse sentir mucho mejor, más poderosos. Existe el emocional, donde todo el tiempo están agrediendo a su pareja, diciéndole cosas o haciéndole sentir mal de una manera que les hacen bajar la autoestima. También está la física, que eso ya lo conocemos, que son los golpes. Pueden ser golpes suaves, pueden ser golpes fuertes. Cuando una persona te pone una mano encima para golpearte, ya eso es violencia física, sin importar lo fuerte que pudo haberte golpeado o que no te haya dejado morete. Porque hay parejas que golpean de cierta manera que no te dejan un morete, pero sabes tú que existió el golpe. También está la sexual. Regularmente los agresores les gusta controlar sexualmente a sus parejas porque sienten que son más fuertes y sienten el poder del control. Pero vamos a ir explicando estas situaciones un poquito más adelante. ¿Qué se debe hacer cuando uno se da cuenta que existe la violencia doméstica en el hogar o entre la pareja? Primero, si eres una persona que ha sido agredida y estás lastimada, tienes que ir a algún hospital para que sea reconocido el problema, los golpes o la situación que tienes físicamente. Tienes que denunciar la agresión. No te quedes callada. El silencio no va a ayudar a que esa persona se detenga. No va a ayudar a que tu situación que estás viviendo cambie o mejore
o se cancele. También tienes que solicitar una orden de protección. Es importante que lo hagas porque desde el primer momento en que uno dice tengo violencia, ya sea su familia, los vecinos, los amigos, incluyendo la policía o algún trabajador social, el agresor va a sentir miedo o va a tener un sentimiento negativo hacia ti y entonces la agresión va a ser peor. Puede ser muy grave en algunos casos, en muchos casos. Entonces la orden de protección va a ayudarte de cierta manera para que esa persona no se acerque a ti. Tienes que abandonar el domicilio porque ya después de que uno dice lo que está pasando en el hogar, pone una protección, ya no puede uno quedarse cerca de ellos porque corre peligro tu vida. Y puede que hasta las personas que estén contigo. Un hombre violento por lo general detecta y potencia tu inseguridad, cuestionando tus decisiones, anulándolas y juzgándolas de poco inteligente, haciéndolas inútiles y con poco criterio. Sobre todo, alega donde cree que tiene la razón. O sea que en otras palabras, el hombre abusador siempre va a tratar de hacerte sentir que eres una persona que no piensa, que no tiene cerebro, que lo que digas no es importante, quién te lo dijo, acaso tú no piensas sola, seguro lo estás diciendo porque alguien más te lo dijo. Son ese tipo de comentarios que suelen hacer para hacerte sentir mal, mientras ellos empiezan a sentirse mejor por la agresión que te están dando. Y este es un tipo de agresión psicológica, verbal, que de verdad afecta mucho porque baja mucho tu autoestima y empiezas a creértelo. De verdad comienzas a creer que lo que él está diciéndote es verdad. ¿Por qué? Porque te lo dice tanto, tan seguido, que llega un momento que comienzas a no creer en ti, a dejar de ser tú misma para hacer lo que él quiere que tú seas y para que te sientas como él quiere que tú te sientas. Un hombre que maltrata suele pensar negativamente de sí mismo. Tienen una autoestima muy baja, se sienten fracasados, son sexistas y discriminativos regularmente. Y eso lo notas porque las acciones que ellos toman hacia tu persona es precisamente lo que ellos sienten regularmente sobre sí mismos, pero cómo ellos van a quitarse ese sentimiento que llevan encima de ellos, pasándotelos a ti, haciéndote sentir menos, haciéndote creer que de verdad eres lo que ellos quieren que tú creas. Es muy importante que consideres esta situación que estás viviendo. Hay muchas formas de que puedes ayudarte. Tienes que alejarte del maltratador. Yo sé que no es fácil y pareciera que yo no sé nada de esto, pero yo también viví violencia doméstica. No fue física, pero fue psicológica y no fue nada agradable. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Para poder alejarte de un maltratador, tienes que hacer conciencia de tu situación. Ok, sabes ahora que vives con una persona que abusa de diferentes maneras sobre tu persona. No es fácil. Es como aceptar que has estado viviendo de esa manera por gusto propio, aunque en realidad no es así. Después de que haces conciencia de la situación donde estás viviendo, de la situación que estás viviendo con esa persona, tienes que mantenerte cerca de tu familia. Tu familia regularmente es la parte más fuerte en esta situación porque son los que te van a ayudar. Sí, en muchas situaciones la familia se da la vuelta, no quiere saber, no quiere ayudar. O como escuché alguna vez en una señora que dijo,
Es que mis papás y mis hermanos dicen que me van a golpear si lo dejo porque el esposo que yo tengo es lo que yo me merezco. Y esa muchacha no pudo dejar al esposo. No sé qué pasaría con ella más adelante. No volví a saber de ella porque no vivimos en la misma ciudad. Espero que haya podido alejarse de ese hombre. Recuerda que tú no eres la culpable. Cuando uno comienza con una relación, normalmente nos damos cuenta del tipo de persona que es. Creemos que va a cambiar cuando se case. Creemos, o es que ha cambiado, pero no. Las personas que son agresoras, si no dicen ellos o no aceptan que son agresores, no creo que haya manera de que cambien eso. Tienes que querer cambiar para que las cosas sean diferentes. Y no me refiero a ti, me refiero al agresor. Y ahorita vamos a explicar unas situaciones parecidas para que entiendan más o menos el por qué estoy diciendo esto. Así es que no tienes por qué sentirte culpable de lo que está pasando al 100%. Porque a final de cuentas, pues uno es culpable también porque se queda ahí, ¿sabes? Aunque las razones por las que te quedes sean diferentes, cada caso es diferente. Cada persona es diferente. Pero no porque te quedes por las razones que tú crees que debas de quedarte, debas de sentirte culpable al respecto. Tampoco te justifiques porque te estás quedando. Es que por mis hijos, es que por los papeles, es que por el dinero, es que por mi familia, es que qué voy a hacer, y es que no trabajo, y es que, puras excusas también a veces. Yo las tuve. Por eso lo estoy diciendo. Tienes que alejarte al 100% de esa persona. Recuerden, cuando ustedes están viviendo con un agresor, supongamos, ya te diste cuenta de la situación que estás viviendo. Quiere decir que ya no estás ciega a lo que está pasando. Estás consciente de lo que vives. Te mantienes cerca de tu familia, que son los que te van a apoyar para seguir adelante, para salir del hoyo económico, emocionalmente también. Cuando empieces a no sentirte culpable de lo que está pasando, te vas a poder quitar el traje de víctima y hacerte más fuerte interiormente para poder hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir esta situación. Tampoco te tienes que justificar, ¿estamos de acuerdo? Porque no puedes justificar lo que estás viviendo, porque hay parejas, hay hombres que dicen, es que yo te amo, mi amor. A los 2 días parece que les cambiaron la memoria, el chip o lo que sea, y se vuelven agresivos. Y entonces dices tú, ay, es que es tan buen esposo, es tan buen papá. No, no se pueden engañar. No lo son. No lo son. Y mientras más rápido aceptes que no lo son, es mejor, porque ese es un círculo vicioso donde te maltrato, te amo, te maltrato, te sobo la espalda, te maltrato, te compro un carro, te maltrato, te medio contento. Y ese es un círculo vicioso que existe, porque cuando te golpean te quieres ir y cuando te dicen, oh mi amor, perdóname, lo siento, es que no sé lo que hice, no lo pensé, fue un momento de enojo, bla, 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 y entonces vas a empezar a pensar, o de verdad es una buena persona, si cometí un error, no, estás justificando. Y uno no puede darse el lujo de justificar ese tipo de situaciones. Así es que ya después de que te alejes de esa persona, de la manera que haya sido, que puedas ir a la policía, que pongas a un trabajador social, que tu familia te apoye, que legalmente puedas moverte de ahí si es que estás casada o cualquier otra situación que te permita alejarte de esa persona, recuerda, cuando te alejes, más amoroso se va a volver.
más lindo se va a volver. Lo que tú querías que fuera se va a convertir. Pero como escuché alguna vez por ahí, los lobos no dejan las mañas, cambian la táctica, porque cuando regreses va a ser peor. Si es que tienes la suerte de que no sea peor antes de que regreses. Esperemos que no. Y después pues tienes que pedir ayuda psicológica. No creas que porque ya me fui, ya me alejé, estoy haciéndome fuerte, estoy haciendo trabajo, estoy siendo independiente, me voy a alejar, ya todo está bien. No, no está bien. Todo el abuso psicológico, físico, emocional, sexual y demás que hayas tenido con tu pareja, no va a ser fácil librarte de eso. Tienes que ir a terapia, tienes que reaprender cómo vivir, cómo llevar una relación sana, cómo no volver a conectar con ese tipo de personas, porque sí, regularmente no es que sea el destino, la vida, la suerte, es que me tocó, no. Nosotros escogemos el mismo patrón de personas como parejas para uno mismo. ¿Por qué? Porque tenemos ese switch. Yo aprendí con el tiempo que escogía el mismo tipo de personas y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me lleva a tomar ese tipo de personas? Tuve que reencontrarme, tuve que ir al psicólogo, tuve que leer bastante, tuve que escuchar podcasts, tomar terapia para darme cuenta que estaba escogiendo el mismo tipo de personas que me hacían daño, porque de alguna manera todos tenían un parecido, desde los novios, las parejas que tuve o los esposos que tuve, todos ellos tenían algo parecido, era como tener el mismo patrón de pareja que siempre escogía. Y fue donde yo me di cuenta que yo no quería eso para mí y si yo quería cambiar eso, tenía que cambiar ese switch, esa memoria que tenía ahí en esa cabeza diciendo este tipo de parejas es lo que tú quieres, pero no es lo que debería de ser. Y entonces cuando te reencuentras y cambias esa manera de pensar del tipo de pareja que quieres, comienzas a escoger de una manera diferente. Cuando yo me casé la primera vez, pues no todo fue tan fácil, no todo fue tan lindo, pero lo peor que yo viví fue el abuso psicológico. No fue nada fácil porque yo estaba muy enamorada de él y yo no quería vivir eso para mí, yo no quería sufrir el abuso psicológico que tenía, porque era un abuso económico, era un abuso psicológico, era un abuso emocional, aunque no tenía un abuso físico ni sexual, pero de todas maneras las otras situaciones sí me afectaban. Por ejemplo, si él decía, oh, es que tienes una cabeza de chorlito, que es un pájaro pequeño, muy pequeño. O me decía, es que tú cómo crees que vas a encontrar un trabajo mucho mejor. O me decía, es que yo te amo, de verdad estoy contento contigo. Y después me daba la media vuelta y me daba cuenta que no era así, que sus propias reacciones me decían todo lo contrario. Y entonces con el tiempo me di cuenta que no era lo que yo quería, que yo me sentía menos, me sentía fea, me sentía gorda, me sentía mal físicamente y emocionalmente conmigo misma, como que yo no era suficiente para él. No importa lo que hiciera, no importa cómo me comportara, no importa todo lo que lo apoyara o las cosas que hiciera para mantenerlo contento. Al final me di cuenta que no debía de ser así, que uno no tiene que tener una pareja para hacerlo feliz al 100%. Es 50 y 50. Yo pongo mi atención, tú pones la tuya, yo pongo mi amor, tú pones el mío y el tuyo y así se tiene que ir yendo. No puede ser dar todo para recibir nada. Y si aparte de que das todo, recibes agresiones, pues ¿qué carajos hacemos ahí?
Pero hay cosas que te detienen para no irte. Puede ser el miedo, puede ser que no tengas dónde ir, puede ser que no tengas el apoyo de tu familia, puede ser que nunca hayas trabajado y no sepas cómo trabajar o tengas miedo al trabajo, tengas miedo a no tener dinero porque lo tienes todo ahora y sabes que si te divorcias o te alejas te vas a quedar sin nada, porque regularmente esas cosas pasan. Después de que los agresores hacen la vida de infierno para uno, cuando uno termina alejándose le quitan todo, hasta los hijos. O te fuiste, te vas sola, sin los hijos, sin el dinero y sin nada que te pueda beneficiar. Y es, o me quedo y tengo todo lo que necesito y me estoy cerca de mis hijos para que ellos no vivan lo que yo vivo, o me voy y me desaparezco y sobrevivo. Porque sí, así pasa. Pero acuérdense, cuando una pareja es agresora, regularmente, no digo que el 100% de las personas, pero regularmente, cuando tú aprendes a que lo que esa pareja te hace para agredirte de muchas maneras ya no te afecta porque te estás haciendo fuerte, porque quieres salir de ahí, es cuando el agresor va a brincar hacia tus hijos y va a comenzar a agredirlos, aunque sean hijos propios de ambos. ¿Por qué? Porque como él se da cuenta que lo que está haciendo contigo ya no funciona, está perdiendo el control sobre ti. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a brincar a tus hijos y va a comenzar a agredirlos, va a comenzar a hacerle el abuso psicológico, el abuso económico, el abuso emocional, puede ser que físico y sexual también. Y entonces cuando tú te des cuenta que tus hijos están diciéndote, me está haciendo esto, me siento aquí, y ellos comienzan a tener una actitud como la que tenías tú, abre los ojos, porque algo está pasando. Puede que tú te la libraste, pero tus hijos no se la van a librar. En la mayoría de los casos sucede así. Yo no creo que tú quieras que eso suceda. A veces es mejor correr antes. No es fácil vivir con un agresor, no es fácil irse, pero es de valientes correr. Porque en muchas situaciones te quedas ahí y la vida se te va en eso. Y la vida para siempre. Y la vida es tan bonita y hay tantas cosas tan bonitas en esta vida para disfrutar como para quedarse ahí atorada en ese tipo de relaciones. Existen buenos hombres allá afuera que te pueden amar y respetar, que pueden ser tu pareja al 100. Solo es cuestión de sanar las heridas de esta relación dañina donde estés. Sé que no es fácil correr de ellas. Yo lo viví. Literalmente tuve que irme del país para alejarme, porque sabía que por mi amor podía regresar. Después, aún y después de todo el daño que me hizo, sabía yo que podía regresar. Y entonces tuve que poner tierra de por medio. Y me fui. Porque la violencia que yo estaba teniendo estaba comenzando a ir hacia mi hijo. Y yo no lo podía soportar. No lo iba a permitir. Hay veces que hay madres que se tienen que ir y dejar sus hijos con los abusadores, porque no todos los hombres abusadores son malos con sus hijos, pero se tienen que ir para salvarse, para que su mente se sane otra vez, para que su corazón se sane, para que puedan vivir y ver a sus hijos crecer aunque sea de lejos. En algunas ocasiones, ellas tienen que pagar el plato roto por las acciones de su pareja agresora. Que lo mejor sería que uno pudiera irse con sus hijos, ¿no? Yo me fui con el mío. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Librarme de ese agresor. Por desgracia, cuando me casé la segunda vez, volví a tomar una pareja o escoger una pareja agresora también.
La diferencia de esto, que yo no soporté tanto tiempo y en menos del año lo corrí de mi casa. Sí, porque era mi casa. Y más sin embargo tuve que batallar con él 3 años para que se alejara de mi vida. Porque decía, te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. No sabes lo que estás haciendo, alejándome de tu vida. O sea que económicamente yo no tenía nada con él. Él no me mantenía. Al contrario, yo no sé qué estaba pensando. Pero de eso vamos a hablar más adelante en el próximo podcast que se va a llamar Tabú. Ahí es donde vamos a hablar de ciertas cosas parecidas a esta. Muy interesante, por cierto. Entonces, ¿por qué quedarnos con una persona que nos abusa? Aparte de todo lo que hemos hablado ahora, es el hecho de que lo has visto en tu hogar. Has visto que posiblemente tu abuela se quedó con el abuelo, que era un abusador posiblemente, y luego tal vez tu madre también, y también en consecuencia tus hermanas o tus hermanos se han vuelto agresores y entonces lo ves todo alrededor de ti, esas situaciones. Y pareciera que fuera una situación de lo más normal. Es muy recurrente en muchas familias, sí, sí lo es. En muchas parejas, sí, sí lo es. Pero no tiene por qué ser para ti. Y si lo es, corre. Es tiempo de irte ahora que tienes vida. No importa la edad que tengas. Yo sé que se dice fácil, pero no es fácil. Pero después de que salgas de eso, que te sientas segura, que ya no tengas que estar ahí, que puedas recomenzar a ser tú misma otra vez, a ser independiente, a tener tu trabajo, a disfrutar de la vida, a ir a terapia, porque es muy importante ir a terapia. Entonces te vas a dar cuenta que qué bueno que lo hiciste. Y en algunas ocasiones dirás, ¿cómo no lo hice antes? Esperemos que todo esto pueda ayudarle a alguien. Yo no soy psicóloga, no soy terapeuta, no soy doctora, pero he vivido la violencia doméstica y sé que no me gustó. Y entonces yo sí quise cambiar ese chip o esa memoria donde dice, acuérdate que en tu familia también existieron esas cosas, con tus abuelos, etcétera, etcétera. Y entonces cuando yo me di cuenta que lo estaba viviendo conmigo misma, decidí que ya no lo quería hacer así. Todos los días va a ser difícil, pero un día a la vez, para que puedas salir adelante de todo esto. Ármate de valor, de tu fe, con tu familia. Si tienes hijos, agárrate a tus hijos, sé independiente, haz un plan y comienza a moverte. Puedes hacer un plan, por ejemplo, tengo un trabajo, empiezo a ahorrar dinero, hago un plan de escape, por así decirlo, con la familia. Puedo hacer alguna situación legal, o sea, no sé, no tengo la menor idea cómo pudieran hacerlo. Pudieran haber muchos planes de diferentes tipos dependiendo la situación y de cada persona o de su situación económica. Porque supongo que para una persona que no tiene dinero ha de ser más complicado todavía. Porque aunque no lo crean, aún existen personas que dicen, es que es mi esposo y dije que era para siempre, para toda la vida. Sí, pero tal vez, pero no con golpes, no con el abuso que le quieren dar a uno. Todo porque sus inseguridades, sus miedos, su cobardía y su manera tan estúpida de pensar les hace creer que controlándote a ti de todas esas maneras, agrediéndote de todas esas maneras, ellos son mejor que tú y que muchos. Di no a la violencia doméstica. Esperemos que con este mensaje muchas mujeres puedan salvarse, puedan tener una mejor vida.
puedan pasárselo a otra más, que pueda salir de ese hoyo donde se encuentra y que a veces están tan desesperadas por salir de ahí y no hallan la puerta. Sé que la puerta está ahí para cada una de nosotras y la podemos abrir cuando nosotras querramos. Solo tienes que trabajar en muchas cosas, como el quererte más, como el darte cuenta que eres importante, como el ser independiente, juntar algo de dinero, hacer un plan de vida, estar cerca de tus hijos, amarte más, reconocer que están sucediendo las cosas. Porque de nada sirve que lo reconozcas si no haces nada por salvarte. Y si tienes hijos, por salvar a tus hijos también. Puedes creer que el mundo se está acabando porque lo estás viviendo. Puedes creer que la vida es un infierno por lo que estás viviendo. Pero recuerda que no tiene que ser para siempre. Siempre puede haber un mejor mañana. Porque aunque a veces uno se casa para siempre, no tiene por qué vivir el infierno para siempre. Porque no nos casamos para eso. Porque no nos juntamos con alguien para que nos haga un infierno en el hogar. Porque no salimos con alguien para que nos haga sentir que no valemos, que no somos importantes, que no merecemos ser amadas. Espero que mi voz pueda ser la voz para otras. Y ustedes que están escuchando este podcast, si conocen a alguien que está pasando por una situación parecida, ayúdenlas, échenle la mano. Y si no pueden hacer nada, pásenle mi podcast para que puedan escucharlo y puedan buscar la ayuda que necesitan en el lugar donde viven. Recuerden que en la mayoría de los lugares donde estamos, aun si Estados Unidos o México, puede haber lugares donde existe la ayuda. Acérquense a donde está la policía y ellos podrán decirles de algunos lugares donde pueden ir sin ningún problema. Sé que no es fácil denunciar al agresor porque el miedo está ahí, pero creo que es más difícil vivir con alguien así. Espero que les haya gustado este podcast y que haya caído un poquito de conciencia en todas nosotras, porque de cierta manera hay muchas personas que viven la violencia todos los días. Recuerden que tengo mi email en hablandoconsentido@gmail.com o pueden dejarme sus mensajes aquí abajo donde está el podcast. Pásenlo a alguien más. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.